Bueno, pues vamos al tema 3. Unidad 3. Y dentro de la unidad 3, dentro de ese primer bloque que siempre tenemos, en teoría y recursos, nos vamos a la última entrada, la de lengua, y dentro de la entrada de lengua, aunque tenemos varios contenidos, pues sobre vocabulario, tenemos sobre la ortografía, pero bueno, son contenidos que más o menos, eh, si tenemos que prepararlos por nuestra cuenta, no hay mucho problema, pero el de en medio, gramática, el sintagma verbal y el adverbial, es el que nos vamos a dedicar, porque ese sí que nos interesa. Y interesa explicarlo y sobre todo practicarlo y trabajarlo, ¿no? Porque, como ya dije en el tema 2, todo lo que tiene que ver con la sintaxis, eso no nos va a dejar hasta el final. Así que, bueno, bajo al final del todo, eh, pulso aquí, tema 3, que aquí es donde está toda la teoría de lengua de este tema, ¿vale? Espero que en casa también lo estéis viendo. Pregunto esto de si se ve o no, porque es que hay cursos en los que no entiendo por qué, haciendo lo mismo que hago aquí, pues resulta que no se ven las cosas. Sí se ve, Javier. Gracias, Irma. Pues nada, bueno, este punto no es el de la semántica. Vamos al. Bueno, hacemos un breve resumen express de lo que ya conocemos del tema 2, ¿no? Lo que era la sintaxis, que era el análisis de los elementos que componen una frase, que cada uno de esos elementos, desde el punto de vista de la sintaxis que componen una frase, se llamaba sintagma, que el sintagma tenía una palabra importante en torno a la cual giraba todo, que llamábamos núcleo, y que dependiendo del tipo de palabra, el sintagma recibía un nombre. Cuando el núcleo era sustantivo, sintagma nominal. Cuando el núcleo era un adjetivo, sintagma adjetival. Vimos también el sintagma preposicional, que curiosamente es el único que no tenía núcleo, pero que era fácilmente reconocible porque era el que empezaba, pues el sintagma empezaba por una preposición. Bueno, pues ahora nos queda por ver el adverbial y el más importante de todo, que es el sintagma verbal. Pero este sintagma verbal realmente en esta unidad no lo vamos a analizar, es decir, no lo vamos a hacer como con los otros sintagmas. En resumidas cuentas, en esta pregunta, porque es una pregunta de examen, ya lo hemos dicho, en esa pregunta de examen para analizar sintagma no habrá para que analicéis, se puede preguntar de otra manera, pero para que analicéis los sintagmas serán o nominal, o adjetival, o adverbial, o preposicional. ¿Vale? Sintagma verbal, no. Aquí hacemos la introducción, ahora os explicamos, etcétera, aunque es el sintagma más importante. Pero realmente el análisis del sintagma verbal vendrá cuando ya cometamos el análisis de la frase completa. ¿Vale? Hoy ya hacemos una especie de introducción, de presentación. Y en su momento ya lo analizaremos. Bueno, vamos a empezar por el sintagma adverbial, que siguiendo un poco el principio que acabo de comentar, pues es un sintagma, puede ser una o varias palabras, cuyo núcleo, cuya palabra importante, aquella que si quitamos el sintagma, pues no tiene mucho sentido o queda cojo, es un adverbio. Recordad que los adverbios son esa categoría gramatical, esa palabra que califica, detalla, me habla de las circunstancias en las que ocurre la acción. Si los adjetivos se referían a un sustantivo, los adverbios se refieren al verbo, ¿vale? Es importante eso. Bueno, como digo, el núcleo es el adverbio, ahí tenéis bien, cerca, pronto. Si hay más palabras, ¿cómo identificamos, cómo calificamos a esas otras palabras que van acompañando al adverbio? Pues muy parecido como era el sintagma adjetival. Si delante del núcleo, delante del adverbio, hay algo, ese algo siempre será un cuantificador. Siempre. Muy bien. Tan cerca. Qué pronto. Todo aquello que vaya delante del núcleo, delante del adverbio, será cuantificador. Y si va algo detrás, lo llamaremos los complementos del adverbio. Y si hay ese complemento del adverbio, eso que vaya detrás del núcleo, siempre será un sintagma preposicional, tan cerca de ti.
que ese es el que vamos a analizar como ejemplo. ¿Vale? Como veis entonces, para conectarlo un poco, para que nos sea más fácil reconocerlo, el sintagma verbal es paralelo al sintagma adjetival, muy parecido. Cuantificador núcleo, allí era complemento del adjetivo, aquí es complemento del adjetivo. ¿Vale? Igualmente, los cuantificadores, pues siempre, tanto con el adjetivo como con el adverbio, me dan una idea de cantidad o de intensidad. Y el complemento, tanto el complemento del adjetivo como el complemento del adverbio, eran sintagma. Sí, ¿vale? Vamos a analizar para que lo vayamos viendo ese tan cerca de ti. Y así vamos recuperando la forma en la que se analiza. Tan cerca de ti. Recuerdo que en esa pregunta, que además era la última pregunta de la parte de lengua, ¿vale? Se os propondrán cuatro o cinco, depende un poco ya, para que no vayamos un poco con el tiempo muy ajustado, sintagmas. Cuatro o cinco sintagmas para que lo analicemos, como ya habéis hecho en el tema 2 como estamos haciendo ahora aquí. Bueno, como son sintagmas aislados, ¿vale? Lo que aparecerá en esa pregunta y lo que estamos analizando aquí, el sintagma que me proponga, cada sintagma, pues ya sabéis que yo puedo poner y debo poner la cajita entera. Ahora tocará el momento de saber qué tipo de sintagma es decir, cuál es el núcleo. Puede que lo vea muy, digamos, directamente, ¿no? Y diga, pues esto es nominal o adjetival. Si no, primero tendré que hacer una hipótesis, identificar la palabra que yo creo que pueda ser y luego quitarla y si lo que me queda, como he dicho, no tiene mucho sentido o le falta algo, eso que he quitado es el núcleo. Aquí, bueno, yo no sé, me da, mi teoría es que el núcleo es cerca. Bueno, lo quito, tan de ti. Pues sí, la verdad que sí, cerca no tiene mucho sentido. ¿Vale? Por lo tanto, ya puedo decir que cerca es el núcleo y que cerca, como es un adverbio, el sintagma será el sintagma adverbial. Vale. Y aquí hago un paréntesis. Porque claro, mirad, cuando vimos el tema uno y repasamos las categorías gramaticales, es decir, los tipos de palabras, yo decía, bueno, pues a partir de ahora hay que tener muy claro para identificar qué es el sustantivo, qué es el adjetivo, etcétera. La mayoría de las veces, la confusión entre muchos de vosotros es entre el adjetivo y el adverbio. Es decir, que en muchas ocasiones lo que es un adverbio creéis que es un adjetivo y lo que es un adjetivo creéis que es un adverbio. Ok, bueno, ¿qué puedo hacer yo para intentar evitar eso? Yo propongo lo siguiente. Si veis, insisto, identificáis el núcleo, etcétera, pero decís, cerca, pues yo no sé si es un adverbio o un adjetivo. La propuesta. Ese sintagma, metedlo en una frase de vuestra intención y demás, ¿no? Y si en esa frase, al meter el sintagma, te está pidiendo un sustantivo, es que es un adjetivo. Si al meterlo en una frase, ese sintagma conecta directamente con el verbo, es que es un adverbio. Por ejemplo, pues, a ver, voy a inventar una sencilla. Él está tan cerca de ti. ¿Vale? He dicho si conecta con un sustantivo o si conecta con un adverbio. ¿Cómo detecto yo si conecta o no? O si la frase tiene sentido o no. Si yo digo, él está tan cerca de ti, cerca de quién están de quién habla. ¿Con qué conecta? En este caso, con él. Con él. ¿Cómo? Pero cerca, si yo tuviera que relacionarlo con o con un sustantivo o con el verbo, ¿con qué tendría más sentido? ¿Con decir él cerca de ti o está cerca de ti? Aquí conecta más con el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que cerca entonces es un adverbio. En cambio, imaginaos que yo dijera, él está, vamos a quitar esto, él está tan
enfermo, imaginad que fuera así. Ese tan enfermo ahora, ¿con quién conectaría? Porque me diría algo de él tan enfermo. ¿Vale? Bueno, pues esta pruebita, en el caso de que tengáis duda de si se trata de un adverbio o de un adjetivo, os puede ayudar. Como todas las pruebas en lengua, pues no es, digamos, el 100% de seguridad, ¿vale? Pero sí al menos os puede ayudar para aclarar. Yo tengo el sintagma, no sé si es adverbial o es adjetival, metedlo en una frase. Y al meter ese, en una frase sencilla, como esta de aquí, y al meterlo en esa frase, comprobar de quién habla, con quién conecta, con el verbo, entonces será adverbio, o con el, o con un sustantivo, y entonces será adjetival. ¿Vale? Porque, insisto, normalmente las confusiones más comunes son entre adjetivos y adverbios. El verbo, el sustantivo, todo eso más o menos lo tenéis claro. Pero a veces hay confusión entre adjetivo y adverbio. Pues utilizando digamos, prueba o reglita puede ayudar. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a analizarlo tan cerca de ti. Bueno, pues como he dicho, el núcleo es cerca, ya sé que es un sintagma adverbial y veo que tengo delante algo y detrás también. Al ser un sintagma adverbial, lo que hay delante, pues no hay duda, un cuantificador, ¿vale? Y lo que hay detrás, pues será, por supuesto, un complemento adverbial, complemento del adverbio, y como me dice a mí el esquema, siempre ese complemento adverbial será un sintagma preposicional. Por lo tanto, lo analizaría, como ya hemos visto, como vimos en la unidad 2 y como así hicisteis los que entregasteis el ejercicio, analizar el sintagma preposicional. Marcamos primero la preposición, que llamábamos enlace, todo lo que quedaba hasta el final adelante, hasta el final del sintagma. Hola, Analia. Sería bueno, voy a poner aquí, sintagma nominal término, ¿vale? Y eh, recordad otro principio que repetíamos mucho y es que cada vez que haya un sintagma hay que analizar lo que haya dentro de ese sintagma. Bueno, aquí en esa letra horrible que suelo tener, sí, he puesto término, ¿vale? Sí, sí, porque yo fíjate que yo no tengo habilidad para la ciencia ni nada, pero letra de médico tengo, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí sí, eso sí, ¿no? Yo le digo de medicina, pero la letra sí. Bueno, pues como digo, enlace, sintagma nominal término, como tengo un sintagma nominal, analizo lo que hay dentro. En este caso, como solo hay ti, pues solo será el núcleo. Ti es un pronombre, recordad que los sintagmas nominales también pueden tener como núcleo los pronombres, y ya tendríamos analizado el sintagma adverbio. ¿Vale? Sí, sí, no lo voy a, no lo voy a borrar, tranquilo. Eh, Recordad entonces, el sintagma entero, con su núcleo. Pero luego, lo que explicábamos en su momento, dentro de cada sintagma habrá, puede haber y habrá otro sintagma. Fijaos, aquí tengo el completo que es el adverbial. Dentro tengo uno preposicional y dentro del preposicional tengo otro que es el nominal. Ok, vale. Pero recordad que ese es el principio de esto de los sintagmas, que hay uno grande, pero que dentro de ese grande habrá otros. Dentro de ese habrá otros, ¿no? Esto de las cajas, ¿no? La caja grande, hay otra caja más pequeña, dentro de esa caja más pequeña hay otra caja, y así sucesivamente. Ese es el principio que rige el análisis de los sintagmas adverbiales. ¿Vale? Recuerda entonces lo que he dicho al principio. En el examen, la pregunta de sintagmas, los que tendréis que analizar serán o nominales, o adjetivales, o preposicionales, o adverbiales. Aunque ahora vamos a hablar del sintagma verbal, realmente ese ya lo veremos cuando analicemos las frases. ¿Vale? Porque ahora cuando proyectemos la teoría del sintagma verbal, lo primero que nos va a decir es que es el sintagma más importante. Y es cierto. Eso sería el complemento del adverbio sintagma preposicional de el enlace,
ti, sintagma nominal término, y debajo de ti el núcleo. Sintagma nominal. No. Ok, pues entonces, complemento del adverbio, sintagma preposicional. Pues fíjate, Emilia, cuando yo tengo un sintagma adverbial, es decir, el núcleo es un adverbio, y hay algo detrás del adverbio, siempre va a ser complemento del adverbio y siempre va a ser un sintagma preposicional. Siempre, no hay otra posibilidad. Entonces, si yo veo que tengo el sintagma adverbial y que hay algo detrás del adverbio, antes de ponerme a nada, complemento del adverbio, sintagma preposicional. Ya luego empieza a hablar. Porque no hay otra posibilidad, al menos para nosotros, de complemento del adverbio. ¿Vale? De todas maneras, como ahora vamos a practicar, pues ahí vamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, vuelvo un momento entonces al aula virtual, bueno, perdón, a la teoría, y finalizaríamos esta primera incursión en la sintaxis con el sintagma. Realmente sintagma verbal, ya lo digo, la única vez que lo vamos a llamar así es hoy. Cuando empecemos a analizar frases, lo llamaremos predicado. Algo de eso ya se dice un poco abajo. Bueno, el sintagma verbal, pues siguiendo un poco lo que hemos estado viendo, pues sería aquel sintagma cuyo núcleo es un verbo. Y fijaos lo que decía. Debes saber que el verbo es la palabra más importante sintácticamente hablando, porque siempre que hay un verbo conjugado en forma personal, hay una oración. A partir de después de Navidad, yo digo, analizaremos ya oraciones. Pero una oración completa puede ser perfectamente, por ejemplo, llamé, el segundo verbo. Llamé es una oración, pues si solo hay una palabra. Bueno, pero está la palabra necesaria y suficiente, que es el verbo, el sintagma verbal, el predicado. Así de importante es esta palabra. Como dice ahí, cuando yo tenga un verbo en forma personal, es decir, que tenga número y que tenga persona y que tenga tiempo, llamé es primera persona del singular del pretérito perfecto simple, yo llamé. Pues siempre que tenga una forma verbal que cumpla esa regla, es decir, o esa condición, insisto, que sea personal, que indique un número, una persona gramatical y un tiempo verbal, tendré una oración. Así sea una sola palabra. ¿Vale? Como digo, así de importante es el sintagma verbal o el predicado. ¿Vale? Claro, lo habitual no será que las frases o las oraciones sean tan cortitas como llamé, sino que además del verbo, del núcleo del predicado verbal, aparezca acompañado ese núcleo verbal de toda una serie de palabras, ¿vale? Y ese sintagma verbal sea núcleo, el verbo, acompañado de una serie, como digo, de otra serie de palabras, y todo junto, núcleo, el verbo y el resto de palabras formen ese predicado. Una de las cosas que haremos a la vuelta será ver cuáles son esas otras palabras que acompañan al verbo en el sintagma verbal, en el predicado. De forma general se llaman complementos, los complementos del verbo. Pero aquí ya tiene esto más, es mucho más divertido porque ya no es, digamos, hay complementos únicos, como hemos visto en el adverbio, siempre es, o sea, el sintagma verbal, el sintagma nominal, perdón, el sintagma nominal, el sintagma adjetival que decíamos. Pues eso, el sintagma adjetival, si tiene un complemento del adjetivo, siempre es un sintagma preposicional. Lo que acabamos de ver antes, el sintagma adverbial, si tiene un complemento del adverbio, siempre es un sintagma preposicional. Bueno, pues eso con el verbo se acabó. Ya veremos que hay todos esos complementos que estáis viendo ahí, complemento directo, indirecto, agente, circunstancial, predicativo, de régimen, atributo. Cada uno lo hará un sintagma diferente. Eh, Sí, sí, sí. Sí, para eso está puesto. Porque, porque no es así. Por supuesto, eso lo veremos poco a poco y sobre todo con mucha práctica. Después de Navidad, o sea, tenemos la Navidad y tal, no olvidamos de eso. Vale, entonces en su momento analizaremos, ya digo, pondremos una caja grande también que diga predicado, insisto, no hablaremos de sintagma verbal, sino predicado. Identificaremos el verbo como núcleo y lo que le acompañe será
uno de estos completos. ¿Vale? Decía que se acabará el analizar los sintagmas mm, digamos, de forma aislada y los analizaremos dentro de una oración. A partir de ese momento, cuando empecemos a analizar las oraciones, siempre haremos lo mismo. Identificaremos los dos elementos más importantes. Por supuesto, el predicado, es decir, el sintagma verbal, con su núcleo de verbo y los complementos de los que le acompañen, y el sujeto. El sujeto será, por decirlo un poco así, eh, para que lo entendamos, para que nos sirva de forma práctica, porque no habrá teoría, que es el protagonista de la frase, quien lleva a cabo la acción, ¿no? La persona, o las personas, o la máquina, o el animal, o lo que sea, que es el que lleva a cabo la acción. Así empezaremos el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Sujeto y predicado. Cuando analicemos esas frases completas, lo primero será eso. Oye, identifica el sujeto, identifica el predicado. Sintagma verbal. Y a partir de ahí, con esos dos grandes elementos, esos dos grandes grupos que conforman la oración, pues iremos ya viendo qué detalle hay. Pues qué detalle del sujeto, aunque habrá frases en las que no haya sujeto expreso, es decir, que no veamos, sino que esté supuesto, elíptico, el verbo con sus complementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso será, digamos, el análisis, eso será ya el análisis completo, donde ya, digamos, nos metamos en algo más de autor, ¿vale? Veremos el sujeto y veremos el predicado, el sintagma verbal. Ahora mismo, ¿qué me tiene que quedar claro? Que el sintagma verbal, su núcleo, es un verbo, que lo llamaremos predicado, que es el más importante porque si solo tengo un verbo, si tengo un sintagma verbal en el que solo hay un núcleo, hay una oración. Para que haya una oración, insisto, tiene que haber un verbo en forma personal, es decir, un verbo que exprese una persona gramatical, yo tuve un tiempo verbal y un número, singular o plural. Con eso ya tenemos oración. Cuando empecemos a analizarla, bueno, perdón, ese sintagma verbal, ese núcleo que es el verbo, irá acompañado normalmente de otros elementos, que de forma general llamaremos complementos. Sí, bueno, ya ve, hemos hecho un pequeño adelanto de los diferentes tipos de complementos que acompañarán a ese verbo, a ese núcleo del sintagma verbal. Y que ya analizaremos, como digo, frases completas en donde nos vamos a encontrar a este sintagma verbal, lo que llamaremos predicado, con un núcleo que será un verbo, y también representado de alguna manera el sujeto, es decir, quien lleva a cabo la acción, el protagonista de la frase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues eso será, digamos, un poco anunciando lo que vendrá próximamente. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, vamos a centrarnos en lo que, no, lo que, como digo, a ver, vamos a ser prácticos, lo que nos viene en el examen, y ya está. Sí, pero y repito, la última pregunta, eso lo repetiremos la semana que viene, cuando veamos la estructura. La última pregunta, el último ejercicio de la parte de lengua será, yo te pondré cuatro o cinco, ya digo, tengo que ver un poco para que no, para que os dé tiempo. Sintagma. Y eso os pedirá que lo analicéis como lo estamos haciendo aquí y como vamos a hacer ahora. Esos sintagmas que yo os pida que analicéis serán o adverbial, o nominal, o adjetival, o preposicional. Una de esas cuatro categorías. Nada. Verbal no. Yo de verdad te puedo decir, te puedo preguntar algo, te puedo decir, ¿es verdad que el sintagma verbal es no sé qué, no sé cuánto? ¿Sí o no? ¿Es verdadero o falso la siguiente afirmación? El sintagma, algo así, a lo mejor se puede preguntar. Pero no analizar. Eso será a la vuelta. Para analizar, los sintagmas serán o nominales, o adverbiales, o adjetivales, o preposicionales. De esos cuatro. ¿Vale? Javier, Sí, ya dime, Inma. has dicho eso varias veces. ¿Podríamos hacer prácticas de eso? A eso vamos. Vale, vale, vale. He traído, que lo tengo aquí un poco putrefacado, pero bueno. Vale, genial. Y vamos precisamente, he preparado como cinco para hacerlos aquí ahora. Luego os referiré que tenéis los del tema 2, ¿vale? Que ahí tenéis también ejercicios con su solucionario. Aquí también tenéis un nuevo archivo,
¿vale? Con sintagmas de estos cuatro que estamos diciendo, un archivo donde vienen los sintagmas, bueno, lo muestro ya. En la parte de lengua, ¿vale? De la unidad, estamos en el tema 3, ¿no? Tema 3, vale. La parte de lengua, la última entrada de la sección teoría y recursos. Me voy abajo del todo, donde están los archivos. Este que estoy señalando ahora, el tema 3, ese es la teoría, el que hemos estado estudiando. Y fijaos, los dos anteriores dicen ejercicio sobre sintagmas, solucionar y ejercicio de sintagmas. Pues en este de aquí, en el que dice ejercicio sobre sintagmas, ahí tenéis, no sé, 10, 12, no recuerdo. Sintagmas de esas cuatro categorías: adjetival, nominal, adverbial o preposicional, para que lo analicemos, como hicimos en el tema 2 y como vamos a hacer ahora con los que os voy a proponer. Cuando lo hagáis y demás, repasando, practicándolo, os vais al debajo, donde viene la respuesta correcta, el análisis correcto, la solución de esos que os propongo ahí. ¿Vale? Y en el ejercicio, algún momento de aquí, voluntario de lengua, ¿vale? Estoy en la unidad 3, ¿vale? Tema 3, el segundo apartado, los ejercicios voluntarios, es decir, los que puedo entregar si quiero y que tienen lógicamente su reflejo en la nota del trimestre. El segundo, el que dice tarea voluntaria de lengua, pues igualmente tenéis, aquí hay algún ejercicio más, pero tenéis también el primero, igual que la otra vez, una serie de sintagmas. Lo único que ya en este ejercicio hay adverbiales, nominales, adjetivales, preposicionales, ya un poco. O sea que aquí también tenéis prácticas si queréis, ¿vale? Lo que hagamos aquí, estas prácticas de aquí, quiero decir, lo que se os ofrece en el tema, es decir, que más o menos, yo creo que hay material, nunca suficiente, ¿no? Siempre, lógicamente, nos gustaría que hubiera más. Perfecto. Pero al menos tenemos ahí un material que os va a venir bien, os va a venir genial para preparar esto del análisis. Y otra cosa, antes de pasar ya a la práctica, no os agobiéis con esto de la sintaxis. No. Primero, por varias razones. Primero, la lengua no es solo la sintaxis, es una pregunta del examen, ¿vale? Hombre, siempre sería bueno que más o menos la hiciéramos lo mejor posible, pero vamos a ponerlo en el peor de los casos. No me sale, es un desastre. Aún así, podrías aprobar perfectamente la parte de lengua, el examen de lengua, ¿vale? O sea que no nos agobiemos con eso. Hemos empezado, nos queda un largo camino. Hombre, si llegamos a mayo y todavía tengo problemas en saber si es un sintagma verbal o adjetivo, hombre, pues ya ahí sí hay un problema. Pero ahora mismo no, ahora mismo no. ¿Qué es lo único que podéis hacer? Bueno, pues estar los que estáis en clase, ver las clases, practicarlo, etcétera. Pero bueno, más ni podéis ni debéis hacer. Con lo cual, ya digo, insisto, no obviar. Porque es muy pronto, estamos empezando. Nos queda todo el curso por delante. Vale. Y lo que estoy diciendo, la pregunta de análisis del examen es una más. A lo mejor es de las que más valen, no te digo que no, pero sí sé, de las que menos valgan. Bueno, me apunto la sugerencia. Eh, pero el examen no va a depender única y exclusivamente de que esa pregunta os salga perfecta o os falta. ¿Vale? La semana que viene está claro todo eso. Te digo el número de preguntas, cuáles pueden ser, todo eso, ¿vale? Para que precisamente la clase de la semana que viene, por eso decía que, hombre, que tiene cierta importancia, pues el primer examen que vamos a hacer, pues se explicará un poco todo eso. Vale, pues me voy a la... Javier, Sí, no sé si he dime. entendido bien o mal. ¿Quieres decir que vas a preguntar algo de teoría? No, 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 de teoría no. Vale, Todo, vale. todo práctica. Lo que decía es que la última pregunta de la parte de lengua, del examen de lengua, será esto de analizar, ¿vale? Vale. Pero teoría no. Lo único que, bueno, si eso lo sabéis también, que una de las preguntas, además de las primeras del examen, es que escribáis, se os pedirá que escribáis un texto. Un Ese texto. texto, ya lo diré la semana que viene, será o una narración, o una descripción, o un texto en el que pues hay unas instrucciones, o algo, ¿vale? Es decir, exactamente, el del extraterrestre, ¿vale? Es decir, que esa pregunta es segura también, pero únicamente un texto
de los tipos que hemos visto en estas unidades. Ahí sí habrá que escribir un poquito más, pero nada, el texto son 80 palabras, yo os pediré más o menos unas 80 palabras, que tampoco es mucho porque además que no tenemos más tiempo. El resto todo muy práctico, señalar, escribir a lo mejor una palabra, sacar algo, ¿vale? Que es un poco lo que yo, el compromiso, digamos, que tenemos, y además que para que no dé tiempo a los dos exámenes no puedo hacer un trabajo, ¿vale? Pero bueno, todo eso la semana que viene y me lo volvéis a preguntar y yo recomendaré para la semana que viene que a vosotros preguntar todo lo que ya veo yo, pues lo que se puede decir a todo eso para allá. Pero si yo fuera vosotros, lo preguntaría todo, ahí como una metralleta, para sacar la máxima información. Claro, 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 para sacar la máxima información posible. Claro. Ahora, el profesor ya que sepa lo que tiene que decir o no, pero te voy a preguntar todo lo que yo crea. Bueno, bueno, claro. No ponga cara de no diga nada. Vale, bueno, pues vamos a hacer como la otra vez, como los sintagmas, son 5 sintagmas, pueden ser, como digo, preposicionales, nominales, adjetivales o adverbiales, ¿vale? Lo pongo los cinco sintagmas tranquilamente, porque hay tiempo suficiente, lo analizáis, lo vais viendo, etcétera, podéis preguntar y demás. Y cuando ya más o menos los tengamos, los corregimos, ¿vale? Predicción. De repente ahora decir, "Pues no me acuerdo de nada, no sé qué más". Pues yo creo que al final, porque suele ser así, sale mejor de lo que vosotros mismos esperáis. Con eso no quiero decir que analicéis perfectamente los 5 sintagmas. No estoy diciendo eso. Sino lo que quiero decir es que ahora mismo, antes de empezar, pensáis que lo vais a hacer fatal. Y yo lo que digo es que no va a salir tan mal como creéis. Bueno, pues los sintagmas son los siguientes. Demasiado deprisa. Vale, este es el primero. El siguiente me dice, totalmente de acuerdo. Tercero, esas críticas feroces, o sea, muy duras, ¿no? Hábil para el deporte. Y la última, con fuerza inusitada, es decir, con una fuerza extraña, ¿no? O sea, sorprendente. Nada con, ¿vale? Demasiado deprisa, totalmente de acuerdo, esas críticas feroces, hábil para el deporte, con fuerza inusitada. ¿Vale? Pues vamos a ello. Insisto, con toda tranquilidad. Inusitada, ¿no? Sí, inusitada. Inusitada quiere decir eso, es como que es sorprendente, es raro, no es algo habitual, ¿no? Con una fuerza que no sabemos de dónde sale, que es algo como sorprendente. ¿Uy? ¿Sí? Inusitada. No, en la No. Cuarta. Una. Uy. Hábil, hábil. Ay, perdón, porque no tiene que ser así. Ahí está. Ah, bien. Vale. Bueno, aprovecho que ahora que estoy viendo que lo de hábil lleva tilde, revisad los ejercicios, ahora ya tenéis corregido y revisado los del tema 2. Revisadlos, sobre todo lo de la escritura de textos, para ver qué fallos tenéis, lo de las tildes, porque sigue siendo común que cuando tenéis algún fallo de ortografía sea por la tilde, ¿vale? Es muy raro lo de la V, la H, etcétera, sobre todo por las tildes, ¿vale? Así que revisadlo para que os ayude a practicar.
Eh, ahora mismo, en lo que nos sirve para lo que estamos viendo para el examen, sí, siempre es el dado. ¿En cuál? Eh, ¿Habéis reconocido, tenéis una idea de qué sintagmas, qué tipo de sintagmas son? ¿O estamos ahí? Vale. Recordad, ¿qué es lo que yo sugiero cuando... Sí,
Ok, lo que pasa es que oye, para ya digamos ver los elementos, primero tienes que determinar qué tipo de sintagma, ¿vale? Porque según el tipo de sintagma, pues claro, ya lo que hay dentro, además del núcleo, pues ya puede ser una cosa u otra. Eh, en esas críticas feroces, ¿qué palabra? No voy a decir ni lo que es, sino un poco guiar. Pero si yo tuviera que elegir, decir, oye, esas críticas feroces, ¿qué creo yo que podría ser el núcleo? O sea, ¿qué palabra podría, no sé, como digo, teorizar, desatrar, cuál creo yo que podría ser la palabra importante, el núcleo? Ok, yo pienso que escribir. Pues recordar, lo saco, veo si tiene sentido, si no tiene sentido, es que críticas es el núcleo. Perfecto. A partir de ahora, yo ya sé cuál es el núcleo, que es muy importante. Ahora el siguiente paso es qué tipo de palabra es, para por lo tanto decir qué tipo de sintagma, marcarlo. Recordar, el sintagma nominal núcleo es un nombre, los nombres identifican cosas, personas, lugares. El sintagma adjetival, el núcleo es un adjetivo y me dice una cualidad, una característica, una propiedad de un sustantivo. El adverbial, el núcleo es un adverbio y el adverbio lo que me cuenta es cómo ocurre la acción, detalles, circunstancias sobre una acción de una. Y el sintagma preposicional, recordad que lo reconocíamos porque la primera palabra siempre va a ser una preposición. ¿Vale? Bueno, pues, a ver, a partir de ahí. Sí, sí, de tal, pues no pasa nada. Ok, bueno, pues, ¿te falta alguno más, Noelia? Pero igual, ahí estamos un poco igual. Sí. Vale, vale. Bueno, oye, que si por lo que sea, bueno, no pasa nada. Ahora bueno, pues sí, cuando estamos en un ejercicio y tal, y bueno, pues nada, luego si le damos vuelta y no hay forma, pues ahora la corrección cuando llegamos lo vamos viendo, ¿no? Pero vamos a hacer un poco esos pasos para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, lo que yo propongo es una forma de llegar al análisis, pero que luego ya cada uno lo adaptáis y lo. Esa es la, claro, esa es la, entre comillas, la gracia, la guasa que tienen los estáticos. Que hay uno grande y dentro puede haber otro. Vale. Lo que tenemos, digamos, ¿no? Porque tampoco lo voy a poner yo que es que no sé por qué no lo entendés, porque es súper fácil. No, no es súper fácil. Porque si fuera súper fácil no habría problema. O sea, tiene su dificultad, claro está. ¿Qué es lo que, claro, yo tengo que utilizar los recursos que tengo para intentar solucionar ese problema, es decir, analizarlo? Por eso es tan importante lo que decía antes, identificar el tipo de sintagma, porque cuando identificáis el tipo de sintagma, eso me lleva a un esquema concreto. Por ejemplo, ¿qué es un sintagma nominal? Ok, pues yo ya sé. El núcleo es el nombre. Si hay algo delante, determinante. Y si hay algo detrás, complemento del nombre, puede ser una sintagma adjetival o una preposición. Entonces, con eso ya te vas a mover. ¿Qué es un adjetival? Pues si tiene algo delante, un cuantificador, y si tiene algo detrás del adjetivo, un complemento del adjetivo, que siempre será un sintagma preposicional. Es decir, que la clave está para analizar, para arrancar ese análisis, la clave está en determinar qué tipo de sintagma es todo. Una vez que yo ya tengo el tipo de sintagma, pues ya me voy a ese esquema, a ese orden, que es lo que hemos estudiado, digamos, que me permite a mí analizar lo que es. ¿Vale? Eso es de lo que disponemos, ¿vale? Y lo que nos ayuda, ¿no? Y nos permite analizarlo. Como digo, lo que estáis diciendo, efectivamente, pues eso no significa que ya yo te explico eso y ya es maravilloso todo, y, ¿sabes? Lógicamente, pero no pensemos en eso todavía. Si ni siquiera eso me queda todavía tiempo. No penséis eso, no penséis nunca eh, en negativo, pero una cosa que dicen muchos los psicólogos y tal es que nos condicionamos, ¿no? Muchas veces no, los miedos, las ansiedades por proyectamos hacia el futuro y lo que proyectamos es nos va a salir mal o tengo miedo. Cuando llegue su momento, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque tenéis que pensar, además,
vosotras que estáis con familias, con trabajos, con no sé qué, que tampoco podéis estar ahí un poco dedicando todo el día a esto. Pues cuando os centréis en esto, estudiar, utilizar los recursos que tenéis a vuestra disposición, que son todo esto que decimos, la teoría, los ejercicios, y pensad que os va a hacer bien. Y cuando llegue el examen, pues lo aplico y ya. Pero no deis la batalla por perdida, si no pensáis, "Ah, como no me sale muy bien, yo creo que en el examen me va a salir fatal". No, no tiene por qué. Puede salirte bien, puede salirte fatal, puede salirte unas bien, otras mal, ¿vale? Pero nunca penséis que, porque como es algo complicado, es evaluación continua. A mí esto me da, Bueno, perfecto. Claro. Sí, 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 pues me parece perfecto, ¿no? Y porque eso es un recurso que tú tienes para decir, yo lo estoy intentando, no lo estoy intentando, pero bien, porque estoy esforzando. Oye, que claro, que me resulta difícil, que no, pues bueno, pues con todo el resto del curso, esto va a salir de una manera. ¿Vale? Bueno, por aquí ya lo tenemos más o menos, y ya estás terminando, ¿sí? ¿Vale? Pues ahora cuando ya, y en casa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Para ir ajustando los tiempos y corregir. Vamos Yo a dar... fatal. Vale. No me sale bien, la verdad. Bueno, Ismael, es lo que decía, ¿no? Esto es de esas cosas en las que uno hay que darse cabezazo y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo. No hay otra, es decir, no hay una fórmula mágica. Yo no te puedo decir, oye, si haces esto, te va a salir bien. No. Yo te doy, como digo, esa herramienta que te permite a ti analizar, ¿verdad? Pero hay que practicarlo, hay que darte muchas veces, como digo, pues esos cabezazos para sacar y tal. Ahí tampoco. Bueno, claro, 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 pero bueno, es normal por lo que está, es normal porque estamos empezando. Cuando lo analizamos, el primero fue el tema 2 que hace ya tiempo, pero lo hemos retomado un poquito ya más directamente. Esto no, esto solo se da en el nivel 2 en el nivel uno no. Bueno, en lo que es, digamos, la ESO, eso sí, ahí sí se da más curso. Sí, 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 ahí sí, sí. para la primera, bien grande, o sea, es que no me entiendo. Es nada, pero esas cosas que están en donde me lo explicaron ahora como lo explicando, como lo volví. Claro, eso suele ser un problema. Por eso aquí está como intentamos que esté lo más dividido posible, porque si se explica, entonces ya, chicos, apaga y vámonos, porque ahí no tal, ¿no? Por eso hay que ir poco a poco. Ajá. Ah, y no sé si dicen no donde lo explicaron todo de golpe. Ah, vale, vale. Ok. Bueno, yo no, como veis, no está planteado así ni mucho más. Sino que está un poco, intentamos secuenciarlo. Yo digo, intentado secuenciarlo así para que, porque es que yo le digo esto son las matemáticas de la lengua, porque es quizás de todo lo que vamos a ver durante el curso, la parte, digamos, que más problemas nos puede presentar. Pero sale, el que sea difícil, eso significa, difícil es un adjetivo, imposible es otro. O sea, difícil es, claro, claro que sí. Vale, pues entonces vamos a corregir y tal. Y si hemos hecho el análisis, pues ya lo vemos y tal. Y si no, pues a través de la corrección y de la explicación, pues lo vamos viendo y nos va a ayudar. Eso sí, yo lo que sí recomiendo es que aprovechando esos recursos que tenéis en el aula virtual, en la unidad, en casa tranquilamente, cuando podéis dedicarle un tiempo, repasad, ¿vale? Con esos ejercicios. Bueno, como lo tengo aquí, vamos a borrarlo y vamos a ir uno por uno. El primero me dicen demasiado, o me decía demasiado deprisa. Ok. Bueno, pues como todo es un sintagma, pues lo que hacemos, ¿no? La caja, uy, Dios mío, la caja grande, ¿no? Madre mía, qué horror. Es que, Javier, yo en cuanto que tiene algo que ver con geometría, ciencias, matemáticas, mi mente dice total, total. Bueno, es un sintagma, ok. Yo no sé, el núcleo.
Pues yo voy a decir que es, o sea, deprisa. Deprisa. Pues si lo quito, dice deprisa, me dice que demasiado, demasiado, ¿qué? Me falta algo, falta información. Eso me confirma que deprisa es el núcleo. Por lo tanto, es un sintagma. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de palabra es deprisa? ¿Qué categoría gramatical es deprisa? Verbial. Verbial. Fija, si lo pusiéramos, Deprisa. eso sería una muy buena frase. Voy demasiado deprisa. Y deprisa, como demuestra esa frase que nos dice Simona, me está diciendo algo de la acción, de cómo estoy andando, casi corriendo, ¿vale? Porque los adverbios me dicen algo del verbo, me aclaran las circunstancias, me detallan un poco, me detallan cómo pasa esa, cómo ocurre esa acción. Por eso, si llegados a este punto yo dudo entre si es adverbio o si es adjetivo, haced eso de meterlo en una frase. ¿Que se conecta con el verbo? Adverbio. ¿Que se conecta con un sustantivo? Adjetivo. En este caso, como es un adverbio, sintagma adverbial. Perfecto. Pues ya tendría el núcleo y la otra palabra es demasiado. Como es un sintagma adverbial, recordando cómo es la estructura, no hay otra posibilidad que efectivamente cuantificador. Pues ya tendría analizado un sintagma. Pues el primero está bien. Ah, pero bueno, hemos hecho uno, todo lo que nos salga bien es siempre un triunfo. Y más en estos contenidos que son complicados, aprender a valoraros a vosotras, ¿vale? Y todo aquello que salga bien es, como digo, un triunfo. Así tengáis 10 y sea uno que me salga bien, no importa. Todo lo que salga bien. ¿Por qué? Porque eso significa que me estaré enterando mejor de lo que yo pienso y que voy por el buen camino. ¿Vale? Bueno, el siguiente me dice totalmente de acuerdo. Ok, bueno, a ver cómo me sale la línea. Un poquito mejor. Bueno, vale. Siguiendo tal, sintagma, núcleo. ¿Cuál creéis que es el núcleo aquí? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente de acuerdo. voy a quitar el acuerdo. Digo, totalmente de. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer eso. Porque acuerdo no va solo. ¿Qué lleva delante acuerdo? De acuerdo. Es un sintagma preposicional, porque empieza por de, que es una preposición, el enlace. Y detrás del enlace, como siempre ocurre, el sintagma nominal, que es el término. Y ahí es acuerdo. Es decir, que acuerdo no sería el núcleo del sintagma grande. Tendría que ser otro, claro. Porque el sintagma grande, dentro del sintagma grande, ahora lo veremos, iría de acuerdo, que es un preposicional, y dentro del de acuerdo, dentro de ese preposicional, el nominal, que es de acuerdo. Entonces, sí, sí, ahora cuando lo analicemos lo decimos ahí claramente. Insisto, hay uno grande, que es totalmente de acuerdo. ¿Por qué acuerdo no puede ser el núcleo, la palabra importante de ese grande? Porque acuerdo va dentro, no va, digamos, no forma parte como una unidad sola del sintagma grande, sino que va dentro de otro sintagma que a su vez va dentro del sintagma grande. El sintagma grande es totalmente de acuerdo. Dentro tenemos de acuerdo, que es otro sintagma. Y siguiendo la estructura de los sintagmas preposicionales, ahora lo veremos, de serie de enlace, y acuerdo es un sintagma nominal, que es el término. Y ahora sí, dentro de ese sintagma, acuerdo sería. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el núcleo aquí? Tiene que ser totalmente. Es más, que si yo lo quito y digo, de acuerdo, pero totalmente seguro. No. Ahora digo otra pista adicional para que identifiquemos por qué es el. Insisto, si quitáramos totalmente de acuerdo, se queda ahí suelto. Quizás aquí es menos claro que otras veces, pero también me faltaría algo de acuerdo, pero de acuerdo que de acuerdo con ella.
de acuerdo con lo que está. Me tienes que aclarar un poco. Bueno, totalmente, por lo tanto, el núcleo. Vale. ¿Y qué tipo de sintagma es? Es decir, ¿qué palabra es totalmente? ¿Qué creéis que es? Adjetivo, adverbio, sustantivo. Es un adverbio. Y aquí viene la pista adicional. Mirad, cuando encontréis palabras que son adjetivos más mente, totalmente, claramente, rápidamente. Cuando encontréis palabras que se forman de esa manera, se toma un adjetivo y se le añade el sufijo mente, siempre son adverbios. En castellano, la forma más común de crear un adverbio es tomar un adjetivo y colocarle el sufijo mente. Aquí el adjetivo sería total, al que le han puesto mente, totalmente adverbio. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos una pista adicional, concretamente con estos adverbios que terminan en mente, porque como digo, es una forma, una derivación, ¿vale? Siguiendo el procedimiento de derivación, una forma de crear algo, ¿vale? Por lo tanto, sería un sintagma adverbial porque ese núcleo es un adverbio, ¿vale? O, por ejemplo, si yo dijera, pues, Juan está totalmente de acuerdo y totalmente me diría cómo está, es decir, en qué situación se encuentra. Por lo tanto, adverbio, porque me diría algo del verbo y no de un sustantivo. Cuando la palabra adjetivo más mente siempre es un adverbio. Ahí no hay duda. Núcleo, sintagma adverbial. Y como el adverbio es, el núcleo es totalmente y hay algo detrás, ese algo detrás sería complemento del adverbio, ¿no? Según lo que hemos visto. Complemento del adverbio. Y según lo que hemos dicho, los complementos del adverbio siempre son sintagmas preposicionales. Siempre. Ahora hay que analizar, recuerda, siempre que hay un sintagma, hay que analizar lo que hay dentro. Como es uno preposicional, pues seguimos lo de siempre, es decir, enlace, efectivamente, y todo lo que me quede hasta el final del sintagma preposicional sería sintagma nominal ter. Como en este caso lo único que hay es acuerdo, pues solamente será el núcleo. Y yo tendré. Fíjate, lo has hecho lo más difícil lo has hecho bien. Vale, pues así tendríamos este sintagma adverbial. Bueno, vamos a borrar el de más prisa y vamos haciendo ahí el siguiente. El siguiente me dice esas críticas feroces. Esas críticas feroces. Bueno, pues igual, todo ello será un sintagma. Recomendación para vosotros y para mí mismo, para los que no lo corregir. Cuando lo hagáis en el examen, no importa hacer la caja grande lo más amplia posible, para que cuando estéis analizando lo de dentro, no tengáis, como me pasa a mí a veces, que pues así chiquitito y demás, y que luego pues haya cierta dificultad en reconocer lo que estáis escribiendo. Bueno, nada, hay folios aparte, etcétera. O sea, en ese sentido no hay problema. Pero recomiendo que lo hagáis lo más grande posible, ¿vale? Para vuestra comodidad y también para que a la hora de corregir, pues no tenga problemas en identificar aquello que me queréis decir. Núcleo de esas críticas feroces, ¿cuál es la palabra importante? La que quito. Críticas, vale, pues ya lo marco. Por lo tanto, si el núcleo efectivamente es críticas, ¿qué tipo de sintagma será? Habla de, identifica algo, es una cualidad o característica. eh, Adjetival, ¿Cómo? adjetival, ¿Y qué cualidad o qué característica es críticas? La cualidad sería crítico, la persona crítica. Pero críticas no es una cualidad. ¿A qué se refiere crítica? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué son las críticas?
Yo estoy en blanco. Comentarios, pero comentarios negativos, ¿vale? Muchas veces, ¿no? Es decir, críticas me está identificando algo. Esos comentarios que muchas veces hacemos y que no son ni buenos ni bien intencionados. Es decir, críticas es un sustantivo, porque me identifica algo. En este caso, como estamos diciendo muy bien, Linda, esos comentarios. Por lo tanto, críticas es un nombre, por lo tanto es un sintagma nominal. ¿Vale? Recordad que eso lo tenemos que tener claro para identificar y demás. Utilizar eso que estoy diciendo, ¿vale? Es decir, si el núcleo identifica algo, una persona, un lugar, una cosa, una idea, una palabra, entonces es un sustantivo. Cuando identifica, cuando le pone nombre a algo, es un sustantivo. Si el núcleo me habla de una propiedad, una cualidad, una característica, el color, si es rápido o lento, si es alto o bajo, entonces es un adjetivo, porque me dice algo, una propiedad de un sustantivo. Para comprobar que es un adjetivo, puedo hacerlo del truco este de meterlo en una frase y ver que se conecta con un sustantivo. Cuando el núcleo sea un adverbio, el adverbio lo que me dice, me da detalles de una acción, circunstancia, cómo ocurre esa acción. Para comprobarlo, yo tengo esa prueba adicional de meterlo en una frase y veré que ese adverbio me dice algo de la acción de esa frase, como antes ocurría con lo de voy deprisa. Y por último, y aquí no debería haber confusión, cuando sea un sintagma preposicional, recordad que la primera palabra será una preposición y así será como lo identifico. Perfecto, perfecto. Pero a la hora de ver si es sustantivo, adjetivo o adverbio, podéis utilizar, entre otros recursos, este que acabo de ver. Por lo tanto, críticas es el núcleo, sintagma nominal, ¿ok? Lo de delante, pues si al ser un sintagma nominal, no dudo, directamente esa será un determinante. Todo lo que vaya siempre delante del sustantivo es un determinante. Y lo que vaya detrás siempre será un complemento del nombre. Los complementos del nombre, decíamos, a ver, están estos casos de los segundos sustantivos y demás, ¿vale? Pero habitualmente los complementos del nombre o son un sintagma adjetival o un sintagma preposicional. De entre esas dos opciones, ¿cuál sería feroces? ¿A cuál correspondería? ¿Qué tipo de sintagma es feroces? ¿Es un sintagma adjetival? Pues complemento del nombre, sintagma adjetival. Analice lo que hay dentro de ese sintagma, que solo es feroces, es decir, el núcleo. Veis que feroces es un adjetivo porque me dice a mí una cualidad, una característica, en este caso de las críticas, que son malísimas, son feroces. Así es como identificamos también al adjetivo, una cualidad, una característica, una propiedad de un sustantivo. ¿Vale? Bueno, vamos con el de abajo, borramos. Ok. El siguiente era hábil para el deporte. Deporte. Todo es sintagma. Bueno, e igual. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la palabra importante? ¿Cuál es la que la quito y queda un poco cojo ahí el significado? ¿Cuál creéis que es ese? Mm, Ay, perdón, que me he dado. eh, eh, lo que ocurre es que deporte no va solo, El deporte, sí, que es la clase de... va como con para el deporte. ¿Cómo has hecho el núcleo? No, para el deporte es lo que decimos que para el deporte aquí no puede ser núcleo, ¿vale? Porque deporte no va solo. Pasa como en el que vimos al principio, en el de totalmente de acuerdo. Acuerdo no podía ser el núcleo porque iba dentro de un sintagma preposicional. Aquí igual. El deporte no puede ser núcleo, es decir, no puede ser un sintagma nominal
porque ese el deporte va dentro de un sistema preposicional, va acompañando a la preposición para. Eso no deja que la opción tiene que ser hábil. De hecho, si yo la quito, dije, para el deporte. Bueno, ¿para el deporte qué? Pues hábil, para el deporte. Entonces yo ya sé que eh, es núcleo y por lo tanto, ¿qué tipo de sintagma es? Hábil es una cualidad, una característica, es decir, que tienes capacidad para hacer algo, ¿no? La persona tiene las capacidades para hacer algo. Es decir, es efectivamente un adjetivo. Por lo tanto, sintagma adjetival. Consejo, recomendación. Cuando veáis un sintagma y pensáis, ¿no? O digamos, pues yo creo que es un sustantivo. Y que por lo tanto, o sea, que el núcleo es un sustantivo y que el sintagma es sintagma nominal. Comprobar que no va dentro de otro, comprobar que no lleva así nada adelante que sea una preposición. Porque si, como ocurre aquí, o en el de totalmente de acuerdo, el sustantivo lleva adelante una preposición, quiere decir que no va solo, que va dentro de un sintagma preposicional. Por lo tanto, no podría ser el núcleo del sintagma grande. ¿Vale? Bueno, hábil es el núcleo, es un adjetivo, por lo tanto, siguiendo lo que vimos, todo lo que queda es un complemento del adjetivo, que ya sabemos que solo puede ser un sintagma preposicional. Pues igual que siempre. Para el enlace, el deporte, sintagma nominal, término. Ajá, deporte el núcleo y efectivamente el determinante. Te voy a el orden que sea. No, yo sí la tenía, me faltó la que núcleo y Vale. colocarle al lado del preposición el complemento al núcleo. Ok. Una buena forma es que, como este ejercicio está grabado y demás, podéis volver a hacer, ¿vale? Y el volver a hacer un ejercicio que ya se ha hecho y que a lo mejor no nos ha salido muy bien, nos ayuda también, os ayuda. Os da confianza, permite un poco entender los errores que hemos tenido. O sea que eso es una buena técnica también para aprender, ¿no? Repetir un ejercicio que ya hemos hecho. Y vamos con el último por ahora. Vale, que es, como dice, con fuerza inusitada. Fuerza inusitada. ¿Vale? Ok, pues igual. El sintagma grande. ¿Y qué tipo de sintagma sería aquí? ¿Sería núcleo o no? ¿Qué tipo de sintagma? Aquí ocurre una cosa en este El sintagma, núcleo es la fuerza, porque con inusitada no tiene sentido. pero fuerza va sola. O... Fuerza es no, con fuerza, por fuerza. Ok, No. si me dices, Simona, que es con fuerza, ¿cuál es la primera palabra de este sintagma? Preposicional. Una, exactamente, como está diciendo Yolanda, preposicional. Los sintagmas preposicionales, recordad lo que decíamos, son aquellos que comienzan, que la primera palabra es una preposición. Entonces, retomando un poco, cuando os enfrentéis a un sintagma, fijaos siempre, antes que nada, en la primera palabra. Porque si es una preposición, como en este caso, ya no hay ninguna otra posibilidad, es un sintagma preposicional. Si la primera palabra, como ha ocurrido en todos los anteriores, no es una preposición, entonces ya habrá que ver si es nominal, adjetival. Pero cuando sea como en este caso, que la primera palabra con es una preposición, sintagma preposicional, ¿vale? Entonces lo analizaremos pues como venimos haciendo. Con es el enlace, fuerza inusitada, sintagma nominal término o término sintagma nominal, me da igual el orden. Fuerza, aquí sí es el núcleo de ese sintagma nominal,
E inusitada, exactamente, sintagma adjetival, complemento del nombre, donde inusitada sea. Vale. Pero es que así tiene que ser. Aunque me haya salido bien una, claro que hay que ponerse contenta por lo que decía antes, porque eso significa que vamos por el buen camino. Es decir, que no es, digamos, que no me estoy enterando absolutamente de nada. No, hay que seguir trabajando, lo hay que refinar. Pero si me sale, aunque sea una bien, quiere decir que, oye, que me más o menos me estoy enterando, o al menos de gran parte me entero. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Antes de eso, recordad lo de que tenéis, si hacéis el, el ejercicio, ¿vale? De entrega, ahí uno de los ejercicios, como estaba diciendo, es práctica también de análisis de los sintagmas. Y el que tenéis luego, ya sabéis, dentro de la sección de teoría y recursos, del apartado de lengua, recordad, vais al final del todo y donde dice ejercicio sobre sintagmas, más ahí para empezar. ¿Vale? Bueno, uy, creí que era más temprano. Bueno.